Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santo Dominguito del Val, acólito mártir del año 1250. Pongamos atención, mis hermanos, abramos el corazón, veamos cómo nuestro Señor, también a través de los santos, nos habla, cómo ocurren los milagros para descubrir problemas, para descubrir a personas que quieren hacer daño a otros. Veamos pues y pongamos mucha atención. Dice así: por el año 1250, el rey Alfonso el Sabio escribió: hemos oído decir que algunos judíos muy crueles, el Viernes Santo, en recuerdo de la pasión de nuestro Señor, roban a algún niño cristiano y lo crucifican. Esto fue lo que hicieron con Santo Dominguito del Val. Nació este niño en Zaragoza, España, y por sus especiales cualidades de gran piedad y de pureza, y por su hermosa voz, fue admitido como acólito y cantor de la catedral. Cada día iba de su casa al templo a ayudar en la misa, a aprender cantos y a estudiar en la escuela parroquial. En su viaje de ida y vuelta tenía que pasar por en medio de un barrio judío, de estrechas callejuelas, y algunos de ellos se disgustaban mucho cuando Domingo y sus compañeros cantaban canciones a Cristo por las calles al pasar por allí. Ya lo tenían fichado para tratar de hacerlo desaparecer. Y dicen las antiguas tradiciones que un adivino judío anunció que si echaban las aguas del río el corazón de un cristiano y una hostia consagrada, todos los seguidores de Cristo que bebieran de esas aguas morirían. Entonces algunos de aquellos fanáticos pagaron a alguna vieja para que fuera a comulgar y rápidamente echar la santa hostia en un pañuelo y se las trajera. Luego fueron donde un hombre muy pobre que estaba pasando mucha hambre y le ofrecieron una bolsa de oro si les regalaba el corazón de uno de sus niños. Aquel hombre fingió que aceptaba el negocio, y mientras hacía que alguno de sus niños gritara desesperado, como si le fuera a sacar el corazón, mató un cerdo y le sacó el corazón, el cual es muy parecido al del ser humano, y sangrando aún, lo entregó a los judíos a cambio de la bolsa de oro. Y siguen diciendo las crónicas que los judíos echaron el corazón del cerdo y la santa hostia consagrada al río que pasaba por la ciudad, y que a los pocos días se produjo una terrible epidemia entre los cerdos de los alrededores y muchos murieron. Y con eso se dieron cuenta los criminales de que el hombre del corazón los había engañado. Entonces se propusieron conseguir ellos mismos personalmente el corazón de un niño cristiano para no equivocarse. Ya habían obtenido de manos de un sacristán una santa hostia consagrada, y entonces el Viernes Santo se propusieron sacrificar a un niño repitiendo los tormentos con los cuales en otro tiempo los judíos antiguos mataron a Jesucristo. Y pasaba Dominguito del Val con su sotana de acólito y de pequeño cantor por enfrente de una de aquellas casas de los judíos, cuando de pronto, sin tener tiempo ni siquiera de lanzar un grito, unas manotas grandes lo tomaron por el cuello y le cubren el rostro con un manto, tapándole la boca con una tela para que no pudiera pronunciar palabra. Temblando de pavor por lo que pudiera suceder, siente que lo llevan ante un corillo de judíos que simulan repetir el tribunal que condenó a Jesús. Uno hace de Pilato, otro de Caifás y otro de Anás. Le preguntan si persiste en querer seguir siendo seguidor de Cristo, y él exclama que sí, que prefiere la muerte antes que ser traidor de la religión de nuestro Señor Jesús. Entonces le declaran sentencia de muerte, y así con sus vestidos de acólito y cantor lo crucifican. Le sacaron el corazón y enviaron a uno de los del grupo para que se fuera con la hostia consagrada y el corazón del niño y los arrojara al río para que todos los cristianos que de allí bebieran se murieran. Pero no imaginaban lo que ahora les iba a suceder. El que llevaba los dos tesoros para echarlos al río, para que nadie sospechara de él, dispuso entrar en un templo y simular que estaba rezando. Y he aquí que de rodillas allí en una banca abrió el libro donde llevaba la santa hostia. Pero unas señoras que estaban allí cerca vieron con admiración que de aquel libro salían resplandores. Se imaginaron que ese hombre debería ser un santo y fueron a comunicar el prodigio a los sacerdotes. Llegaron estos y le pidieron que les mostrara el libro,
y allí encontraron la hostia consagrada. Luego llamaron a las autoridades y éstas, al revisarlo, le encontraron el corazón del niño. Aquel bandido, al verse descubierto, se llenó de pavor y propuso que si no lo mataban, denunciaría a todos los que habían cometido el crimen. Y así lo hizo. Las autoridades fueron a la casa de los judíos y los apresaron a todos, y murieron en la horca semejantes criminales, menos el que los denunció, que pagó su pecado con cadena perpetua. Y desde entonces Dominguito del Val ha sido invocado como patrono de los acólitos o monaguillos y de los pequeños cantores. Modernamente se le invoca junto a otro patrono de estos niños, que es Santo Domingo Sabio, que también fue pequeño cantor y monaguillo. Esta fue la historia, mis hermanos, de Santo Dominguito del Val, acólito, o sea, monaguillo. Acá donde yo soy les llaman monaguillos, pero también sabemos que son acólitos. Y este niño, siendo muy creyente de Cristo, ni así, fíjense nada más, estas personas se les hizo fácil, mis hermanos, matarlo y deshacerse de él como si nada fuera a suceder. Pero Dios tiene preparadas todas las cosas, y en este caso, cuando este hombre que va al templo tratando de hacer ver a las personas que él iba a orar, y cuando abre el libro donde lleva la hostia, salen resplandores de esa hostia. Las mujeres que están allí cerca se dan cuenta de ese prodigio, van y le dicen a los sacerdotes del templo, estos van y le preguntan que les muestre el libro. Cuando éste les muestra el libro, ven la sagrada hostia, y entonces también le descubren el corazón del niño que llevaba ese hombre para tirar al río. Esto sucede, mis hermanos, fíjense nada más, todavía aún los judíos creen en semejantes tonterías, como siendo personas tan religiosas, personas que nuestro Dios a ellos les escogió para que fueran ellos sus preferidos. Sin embargo, aún ellos viven desparramados por todo el mundo. Muchos judíos viven en diferentes ciudades del mundo entero, y en ese caso ellos vivían en España, tenían su propio barrio, pero por allí, por ese barrio, pasaba ese niño continuamente para ir a la catedral, a cantar y servir como de monaguillo. Y a ellos se les hizo fácil atraparlo, matarlo, y que fuera ese niño el que fuera crucificado como en los tiempos de Jesús. Algo muy terrible, mis hermanos, que estas gentes aún, fíjense, creer en esas cosas, que pues en realidad cosas que se realizaban, ¿verdad? Cosas que se llevaban a cabo. Cuando echan el corazón del cerdo y la santa hostia, vemos cómo se desata la epidemia con los cerdos, porque era un prodigio que no debería de haberse hecho, porque era como un sacrilegio que se le estaba haciendo a la santa hostia, o sea, al cuerpo y sangre de nuestro Señor. Por eso, hermanos, no se debe de dejar de creer que en esa hostia está nuestro Señor. Cuando nosotros vamos al templo, cuando vamos a la Santa Misa, cuando el sacerdote consagra, ahí está Jesús, nuestro Señor, en esa hostia. Y mucha gente no lo cree. Y como esos judíos malvados sí llegaron a creer. Haga de cuenta como los brujos, que también cuando quieren hacer una brujería, también hacen sacrilegios de esa misma manera, ¿verdad? Buscan a personas que les consigan una hostia consagrada y la llevan a los brujos para hacer cosas semejantes a las que hicieron estos judíos con ese niño acólito y con la hostia. Pero nuestro Dios, mis hermanos, que todo lo puede y que en todo está, Él no iba a permitir que estos judíos se salieran con la suya una vez más. Si con Él lo habían hecho una vez, ya no iba a permitir que lo siguieran haciendo con otras personas. Gente que era muy creyente, como este niño en realidad era muy creyente en nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros hoy en la actualidad somos igual de creyentes? ¿O tenemos el mismo amor que tenía este niño para ir al templo, para ir también y estudiar a esa misma escuela del templo, y ahí dedicarse con mucho amor, con mucho esmero al servicio de la casa de Dios? ¿Cuántos de nosotros somos así como ese monaguillo? Nos hace mucha falta, mis hermanos, acercarnos más a Dios, para que Dios nuestro Señor nos ayude más de lo que ya nos ha ayudado, ¿verdad? En realidad Dios nos quiere ayudar mucho, más de lo que ya nos ayuda, pero no nos dejamos porque
no nos acercamos, así como en aquel tiempo se acercaban estos santos a Dios. Oraban con mucho amor, con mucho esmero hacia el Señor, porque sabían que el Señor estaba presente. Y al igual nosotros creemos que está presente, pero muchas veces tenemos esa duda. Y no debe existir duda alguna de que Jesús nuestro Señor está en esa hostia y de que Él nos ayuda, Él nos protege y Él nos saca adelante. Él no quiso, mis hermanos, que sucedieran estas cosas continuamente, ¿verdad? Porque si nuestro Señor no haya descubierto a estas personas de la manera que fueron descubiertas, en realidad ellos tal vez hubieran seguido haciendo cosas semejantes. Sin embargo, no permitió a nuestro Señor Jesús que esto siguiera sucediendo con los de esos barrios de España, en donde ellos vivían lejos de su patria, ¿verdad? Siendo hombres que no eran españoles, que solamente eran, como quien dice, arrimados, que les habían dado asilo en ese país de España, y todavía hacer sus tonterías, pues como que Dios no ve bien todas esas cosas y por eso hace que todo salga al descubierto. Creamos en Dios nuestro Señor y Él nos va a sacar adelante con poder. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.